Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas electorales que realizamos en esta casa en Interalmería Televisión con motivo de las elecciones del próximo domingo. Domingo, elecciones autonómicas. En el turno de hoy, miércoles, le corresponde a Vox. Con nosotros ya el candidato número 1 por la provincia de Almería, Rodrigo Alonso. Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre, en mi casa. Un placer, gracias. Un placer contar también con nosotros en la jornada de hoy, en la que quedan 48 horas para terminar la campaña electoral, el día de reflexión, y las elecciones a 72 horas. ¿Cómo van esas elecciones, Rodrigo? Pues la verdad veo a la gente muy entusiasmada y con ganas de cambio, de un cambio de rumbo en Andalucía. Veo a la gente con mucho hartazgo. A la hora de ir al médico a pedir una cita, se sigue eternizando. A la hora de esperar que te llamen para una primera consulta en el hospital, estamos por encima de los 150 días. La gente la veo harta de recibir siempre las mismas promesas y obtener los mismos incumplimientos. Y tiene ganas de cambio, ¿eh? La gente tiene muchas ganas de cambio. Y yo se lo digo a todo el mundo. Si queréis cambiar, ya sabéis lo que habéis obtenido, ¿no? Ha gobernado 37 años el Partido Socialista, 7 años en Moreno Bonilla, que ha decidido no cambiar prácticamente nada. La opción que tenéis es votar a Vox y probar. Porque nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer. Hace 48 horas teníamos el último debate que se celebraba en la televisión autonómica. Ahí se veían los 5 candidatos, los que se presentan a estas elecciones, candidatos para presidir la Junta de Andalucía. ¿Qué te pareció el debate en sí, este último debate que se puso encima de la mesa? Hombre, yo vi, como siempre, a un Manolo Gavira muy férreo, muy convencido y muy convincente. Es el único que habló verdaderamente de campo. Es el único que habló de poner la prioridad nacional en el centro de todas las políticas sociales y públicas en Andalucía. Es el único que alertó con contundencia ante elegir seguir con las mismas políticas de Moreno Bonilla o realizar un cambio verdadero en Andalucía para abandonar esas políticas que todavía siguen vigentes, esas políticas socialistas que aún siguen vigentes en Andalucía y, pues evidentemente, cambiar de la situación de la dependencia. 7.000 murieron el año pasado esperando una resolución de dependencia, las listas de espera, las largas citas, la salud mental. La salud mental... la estrategia de la salud mental de Moreno Bonilla y la política de Moreno Bonilla en salud mental se define con una palabra: abandono. Y la única manera de cambiar esto es dando el apoyo a Vox y, por supuesto, con un gran candidato como es Manolo Gavira a presidir la Junta de Andalucía. Eso fue el lunes, en ese debate en la televisión autonómica. El lunes también era el último día para la presentación de las encuestas que se ponen encima de la mesa. La mayoría de las encuestas, las ponemos encima de la mesa, sabemos lo que son las encuestas, fotografías del momento, pero marcan tendencia. La mayoría dan como que el Partido Popular puede revalidar su mayoría absoluta. Desde Vox, ¿os lo creéis, no lo creéis? Fotografías del momento, queda mucho partido. Hombre, las encuestas, o sea, no solamente, como tú dices, hacen una radiografía, claro, sino que también influyen. Entonces, según quien las encargue o, bueno, según el propósito que tenga la encuesta, claro, pues buscamos una cosa u otra. Para nosotros, y te lo digo con total honestidad, la mejor encuesta es la que nos encontramos en la calle, a pie de calle, día tras día. Y la gente, como te digo, insisto, tiene muchas ganas de un cambio de rumbo en Andalucía. Y así creo que es como lo van a demostrar el día 17 de mayo en las urnas, porque antes de vaticinar o jugar a hacer números, dejemos que los almerienses, que los andaluces, que reflexionen muy bien a la hora de votar, si quieren seguir de esta manera sin que nada cambie o verdaderamente tener un partido político que ponga en el centro de sus políticas la prioridad nacional y que los españoles que pasen del último lugar al primer lugar.
se vio en ese debate 4 formaciones atacando, en este caso, al candidato que se presenta para la reelección. Se asegura que estas elecciones solo se busca porque se sabe que va a gobernar Juanma Moreno, porque tiene los datos, o los datos le dan en las encuestas, y tan solo se busca si va a tener mayoría o no va a tener mayoría, sabiendo que los otros no van a poder gobernar. Bueno, yo lo que quiero en este sentido es lanzar un mensaje a la ciudadanía. Entonces, el mensaje es el siguiente. Miren, hay que elegir, bueno, evidentemente Moreno Bonilla puede sacar una mayoría absoluta y como en esta legislatura ha tenido una mayoría absolutísima, no ha hecho grandes cambios en Andalucía. En materia, por ejemplo, fiscal, las grandes rebajas fiscales que realizó Moreno Bonilla fue cuando en la primera legislatura dependía de nuestros votos para ser presidente. En esta legislatura, en materia fiscal, su mejor idea ha sido la de bonificar el gasto para ir al gimnasio o el gasto en mascotas. Ese ha sido lo más agresivo en materia fiscal que ha hecho Moreno Bonilla. Por lo tanto, el mensaje creo que es claro. Si Moreno Bonilla depende de Vox, Vox le aprieta las tuercas para que verdaderamente realice cambios que son muy importantes en Andalucía. Y es lo que hemos hecho tanto en Extremadura, en Aragón, como en Castilla y León. Y hemos puesto encima de la mesa, medidas que son, creemos, de urgente necesidad. Bajar los impuestos a la adquisición de la primera vivienda, bonificar al 100% el impuesto de transmisión patrimonial para aquella persona o joven que quiera comprarse una primera vivienda. En el acceso a las ayudas sociales, prioridad, un español. En el acceso a la vivienda, a la ayuda al alquiler para la vivienda, prioridad, el español. Esos son las reivindicaciones y esos son los pactos a los que hemos llegado en otras comunidades autónomas. Hemos puesto encima de la mesa que el coste del agua regenerada sean a coste cero para los regantes con la única finalidad de bajar el precio del agua. Esto se lo hemos pedido a Moreno Bonilla en esta legislatura no sé cuántas veces, siempre se ha negado. Queremos luchar contra la competencia desleal desde Andalucía. Claro, Moreno Bonilla dice que no puede. En primer lugar, señor Moreno Bonilla, usted tiene que decir si está en contra o no del acuerdo comercial con Mercosur, porque has aplaudido que se firme el acuerdo comercial con Mercosur, que es el que nos va a traer una gran competencia desleal al sector primario. Aquí en Andalucía sabemos mucho de competencia desleal y ahí la prueba la tenemos con el acuerdo comercial con Marruecos, que nos ha relegado al tercer puesto cuando éramos el segundo proveedor de tomates de la Unión Europea. Y para luchar contra la competencia desleal le pedimos que persiga el fraude en el etiquetado. Aquí se comete fraude en el etiquetado y eso es un atentado contra la soberanía alimentaria y, por supuesto, pone en riesgo la salud pública. Pues siempre se ha negado a endurecer esas sanciones. Hoy, cometer un fraude en el etiquetado te cuesta 3.000 euros al que lo pillan. Con nuestra propuesta era una sanción de en torno a 600.000 euros. Esa es la diferencia. Es la diferencia de luchar contra la competencia desleal y proteger nuestro sector primario o no. Es decir, todas estas propuestas que están encima de la mesa, nuestro programa, yo invito a todo el mundo a que lea el programa, son más de 700 medidas. Son todas las medidas que se le han pedido en esta legislatura de mayoría absoluta a Moreno Bonilla para que las pusiera en marcha y siempre se ha negado. Por lo tanto, si saca mayoría absoluta a Moreno Bonilla, no va a cambiar nada. Es decir, él mismo lo reconoce. Él dice que no quiere líos. Eso es lo que él dice. O sea, no lo dice Vox, lo dice él. En materia de vivienda, pues en materia de vivienda, después de prometer tantas viviendas, no sé cuántas viviendas ha prometido ya, la verdad, pero la realidad es la siguiente, y es que en 7 años Moreno Bonilla ha entregado en toda Andalucía 1.375 viviendas de protección oficial cuando la demanda activa son 107.000. ¿Cómo vas a solucionar el problema de la vivienda con esa política raquítica de vivienda? Nosotros hemos puesto un dato encima de la mesa para la construcción de vivienda. Y es que si Vox, o si depende de Vox, el gobierno de la Junta de Andalucía, en política de vivienda, el 0,7% del PIB de Andalucía se va a destinar a construir vivienda. Esos son en torno a 1.600 millones de euros. Esas son políticas que van en favor de los ciudadanos. En materia de fondo de contingencia para desastres naturales, sea una borrasca, sea una plaga como el Parvipinus de sanidad vegetal, sea una plaga como la lengua azul de sanidad animal. La política de ayudas de Vox es muy clara. Reparar el 100% del daño causado. La política de Moreno Bonilla esto es literalmente hablando, exactamente igual a la de Sánchez. Repara o indemniza
con la misma cantidad de dinero al que ha sufrido un daño del 100% como al que ha sufrido un daño del 35%. Y así podría seguir, medida tras medida, medida tras medida. Y son todo lo que se le ha propuesto a Moreno Bonilla que cambie en esta legislatura y que no lo ha hecho. Sí ha hecho una cosa, prometer mucho e incumplir tanto como ha prometido. En la campaña electoral, Vox, un día sí otro también, prioridad nacional. Quiero que, para los almerienses, ¿qué es eso de la prioridad nacional? Eso es que la inmigración, los que están, los que no están, la regularización. ¿Por qué prioridad nacional en Andalucía? ¿Qué está pasando para que se tenga que poner ese eslogan, esa marca encima de la mesa? Pues porque cualquier persona que nos esté viendo y que nos esté escuchando sabe que cuando ha ido a solicitar cualquier ayuda, en primer lugar, desde la asistencia social le han dado muchas vueltas. Venga usted, tráigame, ahora me falta un papel, mañana venga y tráigame otro, ahora me falta otro, ahora que el certificado de la cuenta bancaria, ahora no sé qué. Y al final, después de todo ese mareo, el español lo echan fuera porque, estando en igualdad de condiciones con respecto a un extranjero de cara al acceso a una ayuda, hay un papelito que es el que lo diferencia del extranjero, el español del extranjero, que es el certificado de vulnerabilidad. Cualquier extranjero, todos los extranjeros, tienen un certificado de vulnerabilidad en el que se dice que está en riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza. Eso no lo tiene un español. Esa es la diferencia. Hay leyes en Andalucía que priorizan a un joven extranjero con respecto a un joven almeriense. La renta mínima de inserción social, la ley de infancia y adolescencia de Andalucía y la ley de vivienda. Mira, la ley de vivienda dice que es un colectivo prioritario el ex tutelado de la Junta de Andalucía desde los 18 años hasta que cumpla los 25 años. ¿Qué es un ex tutelado? Un ex tutelado es un marroquí que vino en patera, que entró con 17 años y medio por el puerto de Almería. Tiene 17 años y medio y pasa a la tutela de la Junta de Andalucía. Al cumplir los 18, ya tiene prioridad con respecto a un joven que haya nacido en La Vega o que haya nacido en La Cañada. Y esto es la ley en Andalucía. ¿Qué decimos nosotros? Que eso hay que derogarlo. En igualdad de condiciones, es un español el que tiene que recibir la ayuda, no un extranjero. Porque lo hemos dicho muchas veces en materia de sanidad, no somos el hospital del mundo y tampoco somos la asistencia social del mundo. No podemos alentar permanentemente a un efecto llamada como han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Y nuestro mensaje va a ser muy claro. Con Vox se acabó el efecto llamada. El que venga de forma ilegal será expulsado del país. El que venga con la intención de vivir de las ayudas también lo será expulsado del país. Y aquel que, aun siendo legal, se dedica a delinquir, ya se harán los trámites oportunos para también expulsarlo del país. Queremos acabar con el efecto llamada y queremos mandar un mensaje inequívoco. Aquel que venga de manera ilegal no va a tener ningún beneficio en Andalucía o en España. A lo sumo, atenderle, evidentemente, ante una emergencia o una urgencia de vital necesidad. Evidentemente, si tenemos una persona a la puerta de una urgencia que se está muriendo, hay que atenderlo. Eso es obvio. Más allá de eso, no va a haber ningún beneficio. Pero en la Almería tenemos la coyuntura de que tenemos nuestro principal motor económico, que es la agricultura, y la mayoría de las personas que están trabajando en la agricultura son inmigrantes. Aquellos inmigrantes que hayan venido de forma legal, que permanezcan en España de forma legal. Aquellos que hayan venido de forma ordenada. Aquellos que estén participando al sostenimiento de los servicios públicos. A todos ellos, a todos esos extranjeros, nosotros les damos las gracias y les damos la bienvenida. Ahora bien, a un inmigrante que venga de forma ilegal y que permanezca de forma irregular en España, los queremos expulsar porque no pueden ser contratados. Y los únicos que hacen negocio con ellos son las mafias que trafican con seres humanos. Eso sí hacen negocio con los inmigrantes ilegales. Y por supuesto, el inmigrante ilegal que llega a España satura los servicios públicos porque hace uso de ellos, y también el mercado de la vivienda, porque evidentemente no viven en la calle, viven en alguna vivienda. Por lo tanto, hay un dato escalofriante. En los últimos 2 años han entrado 2,5 millones. No hay servicios sociales. Los servicios sociales son los mismos, las viviendas son las mismas.
todo se satura. Y por eso es hora de poner pie en pared y es algo de sentido común. Es que estamos defendiendo que en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda se ponga de forma prioritaria el español. Es que es algo de sentido común, no ocurre en ningún sitio del mundo. ¿Usted se imagina que se vaya a un almeriense a Australia? ¿Lo van a poner el primero como orden prioritario a la hora de repartir la ayuda? No, hombre, pondrán al australiano. Ojo, que nosotros no decimos que haya que excluir al extranjero. Estamos hablando en una orden de prioridades, el español va primero. Y ahí, pues hasta que le toque el extranjero. Deterioro de los servicios públicos. Eslogan de varios partidos políticos. Tú has comenzado diciendo que la situación sanitaria... Todo el mundo agarra la bandera de la sanidad. Pero yo te pregunto, ¿en los últimos 8 años la sanidad en la provincia de Almería ha cambiado o no ha cambiado? La sanidad en la provincia de Almería, mire, en los últimos 8 años, cada presupuesto que se ha ido aprobando es el presupuesto más alto de la historia que el anterior. Hoy, 2026, tiene un presupuesto en materia de sanidad que es el más alto de toda la historia de Andalucía. De toda la historia. Teniendo el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía en materia de sanidad, ¿cómo es posible que no bajen las listas de espera? Y no son listas de espera de 60 días. Estamos hablando que en el Hospital del Poniente el 31% de las listas de espera quirúrgica llevan 1 año esperando. Estamos hablando que la lista de espera en el Poniente, en primera consulta, en consulta externa, el 71% lleva más de 60 días, cuando la demora media es de 153. Entonces, la pregunta que cabe hacerse, ¿por qué cuando, teniendo el mayor presupuesto de la historia en sanidad, se están obteniendo o cosechando prácticamente los mismos resultados? ¿Por qué cuando se abre un centro de salud no se dota de personal nuevo? Porque se supone que se abre el centro de salud o el ambulatorio para descongestionar, ¿verdad?, y dar una mejor atención sanitaria y que las citas pues se den de una manera casi diaria, ¿verdad? Y para eliminar las listas de espera. Pero no se hace así. El hospital de Roquetas de Mar, 20 años para hacerlo el hospital de Roquetas de Mar, ya está hecho y ahora se va a dotar de material, pero no responden a la pregunta crucial y clave. ¿Se va a dotar de personal nuevo o se va a recolocar del Poniente? Esa es la pregunta. Entonces, los que presumen de gestión, como es Moreno Bonilla, ahí ha tenido ¿es un problema de dinero? Pues ya no lo sabemos. Pero él mismo reconoce que el Servicio Andaluz de Salud es obsoleto, que no responde a las necesidades del siglo XXI, y lo dice 7 años después de ser presidente. Él mismo reconoce ante los problemas en los protocolos, que es verdad, en los protocolos del cribado del cáncer de mama, él se excusa diciendo que ese protocolo falla porque fue diseñado por María Jesús Montero. Y lo dice y se queda tan tranquilo. Entonces usted en 7 años no ha podido cambiar los protocolos de la sanidad. ¿Por qué la sanidad sigue funcionando de la misma manera? ¿O es que es verdad que se cree lo que él mismo reconoce, que como no ha querido meterse en lío ni confrontar con nadie, pues es mejor hacer las cosas así, como de tapadillo? Ya, pero es que eso es lo que sufre la gente. Eso es lo que sufre la gente. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad y, por cierto, es a lo que hay que darle vuelta. Hay que ver en sanidad verdaderamente cuál es el personal sanitario necesario, qué es lo que se necesita para disminuir esa lista de espera y para atender al paciente. Hay que apostar, hay que meter más dinero a la salud mental. No puede ser que te veas negro para que te den una cita en salud mental que no tarde 6 meses. En salud mental. Nosotros queremos poner encima de la mesa un plan integral de acompañamiento frente al suicidio que vaya desde atención primaria y desde la urgencia y que no se separe de esa persona. Porque eso es lo que necesita la gente. Atención. Y evidentemente Moreno Bonilla, con toda esa cantidad de dinero, con los miles de millones de euros en sanidad y con el mayor presupuesto de la historia, no ha conseguido paliar los problemas. Educación y dependencia. Dependencia. 7.000 personas han muerto en 2025 esperando una resolución de dependencia. 477 días es la espera media. Esa es la política de dependencia.
Moreno Bonilla dice que con el PSOE era peor. Claro, imagínese. ¿Se imagine? Le pico. ¿Se imagina? Que ahora estuviésemos peor que con el PSOE y que con un partido. Bueno, es que fíjese de dónde venimos. Por lo tanto, la dependencia, claro, requiere de muchísima mayor agilidad. Hay que apostar por la dependencia, por agilidad en la dependencia sobre todo, fundamentalmente. Más recursos en la dependencia fundamentalmente. Pero es que hay problemas. Bien, ¿cómo es posible que quedando en una residencia concertada una vacante y habiendo lista de espera, ¿por qué esa vacante al día siguiente o a los 2 días no se cubre? Y tiene que esperar un mes. Es dejadez, es una dejadez absoluta. ¿Por qué? Por ahorrarse un mes. Por ahorrarse la Junta de Andalucía un mes de una plaza concertada. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que es que gobernar es priorizar. Entonces, si tú priorizas destinar 4.500 euros al mes para costear, para malgastar ese dinero en atender a un menor extranjero no acompañado y no lo destina a las plazas concertadas en dependencia, pues al final el dinero falta. Nosotros no queremos malgastar 4.500 euros en un menor extranjero no acompañado. Queremos destinarlo a esas plazas que son tan necesarias y que tanta falta hacen en la dependencia y también, por supuesto, a atender la salud mental. Por último, tema de... Bueno, la de educación, hemos pasado eso de lo decisional, no me ha dado tiempo, pero te voy a decir una cosa. Sí. Hay que darse una vuelta por los colegios, ¿eh? Se caen a trozos. Se caen a trozos. ¿Cómo se llaman? Los edificios modulares siguen estando donde mismo están. Lo criticaba las aulas prefabricadas, que las criticaba el PP de cuando estaba en el PSOE. Ahora está el PP, siguen las mismas. Hemos desaprovechado una inmensa oportunidad con los fondos Next Generation para haber invertido en la reforma de los colegios, pero como no hay una planificación, como ese acuerdo al que llegó con Vox para hacer una planificación a 6 años de inversión en los colegios no lo ha llevado a cabo, pues evidentemente ha venido el dinero y la ejecución de la obra pues no se ha hecho. Impuestos e infraestructuras. Bueno, infraestructuras, queremos que sea una verdadera legislatura del agua. Queremos poner encima de la mesa una vieja reivindicación de los regantes, que es la autovía del agua. Hay que conectar, o sea, de forma figurada, Pulpí con Adra, para que en ningún rincón de la provincia pase sed, le falte agua. Y mirando especialmente al campo de Níjar. El campo de Níjar tiene un problemón, y es que son 5.000 hectáreas de invernadero y tiene su principal fuente de agua es la desaladora de Carbonera. Ya lo vimos cuando la apagó. Se paró la desaladora y ahí todo el mundo empezó a mirar a un lado y al otro diciendo, falta agua. ¿Y dónde está el agua? En la desaladora de Carbonera. De esta manera, al hacer la autovía, al hacer esas conexiones, se podría llevar agua al campo de Níjar desde cualquier punto. Y no estaría pendiente, o sea, permanentemente pendiente de ese hilo, ¿no? Que es la desaladora de Carbonera. Imagínense que en un momento pues haya que pararla para hacer una reforma, por ejemplo. Que puede ser algo, oye, lícito y loable. De esa manera, pues habría distintas posibilidades de llevar agua. Hay que hacer verdaderamente, o sea, no prometerlo, hacerlo ya de una vez. Los terciarios de Cuevas del Almanzora, sí, los terciarios para el agua regenerada de Cuevas del Almanzora, de Mojácar, el del Toyo, el del Bobar. Bueno, la ampliación de la desaladora de Almería, ya está bien que se haga. Ya está bien que se haga con todo el tiempo que se lleva prometiendo. Y puedo seguir para abajo. Hace falta el terciario de Valerma, el terciario de Adra, aumentar los terciarios de Roquetas de Mar y Elegido. Es decir, podría seguir enumerando todas y cada una de las obras que ya hacen falta. Hay que reparar el embalse de Benínar. Es decir, no solamente hay que prometer y vender, hay que ejecutar. Te voy a dar un dato. En 2024 cerró con una ejecución en materia de inversión en Almería del 13%. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se aprobó el presupuesto, llegaron a Almería y dijeron, traemos para Almería 401 millones de euros. Oye, pues muy bien, aquello quedó, ¿verdad?, un titularazo impresionante. Sin embargo, al 31 de diciembre, cuando ya hubo que sacar la cuenta, de esos 400 millones de euros solamente habían ejecutado el 13%. Y esta es la tónica habitual en materia de inversión en la provincia de Almería.
No son los datos que da Vox ni Rodrigo Alonso. Está en el estado de ejecución de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, a la hora de prometer, viene el cumplimiento. Y nosotros lo que ofrecemos es el cumplimiento. Pues, Rodrigo, después de todo lo que hemos dicho y hemos hablado, el último minuto de esta entrevista lo concedemos en Interal Televisión para que, mirando a la cámara y a los almerienses que nos pueden estar viendo en estos instantes, el motivo de por qué es importante ir a votar el 17 de mayo y, en este caso, votar a la formación de Vox. Bueno, yo sé que, almerienses, vosotros estáis cansados de que vengan a prometeros y a prometernos cosas que luego no se cumplen. Estamos hartos de promesas incumplidas. Estamos hartos de que haya una catástrofe, un desastre, que venga Moreno Bonilla, que se haga la foto, que prometa que va a ayudar y que luego no lo haga. Por lo tanto, el 17 de mayo, tú eres el que decide cambiar el rumbo de Andalucía. Hay que decidir si el dinero se gasta en los que vienen de fuera, si el dinero se gasta en los españoles. Hay que decidir si las listas de espera siguen aumentando o si las listas de espera se recortan. Hay que decidir si se atiende a la salud mental como es debido o no se atiende a la salud mental. Está en tu mano, es tu decisión. Tú eres el que puedes cambiar el rumbo de Andalucía. Vota con sentido común, vota a Vox. Rodrigo Alonso, candidato de Vox por la provincia de Almería, número 1 al Parlamento de Andalucía. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista, en este caso entrevista electoral. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Desearos muchísima suerte para las elecciones del próximo domingo. Gracias, suerte. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, la entrevista electoral de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí, en Interal Televisión, en el espacio de la entrevista electoral. A todas las más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.